honrando un poco el horario, vamos a tratar de avanzar con la actividad del día de hoy. Hemos traído para ustedes el día de hoy un webinar hablando un poco sobre el tema de lo que es la planificación de ISAGES. La palabra planificación de verdad tiene mucha amplitud en lo que hablamos nosotros de los procesos o de los procedimientos o de los sistemas de gestión que tenemos en nuestras organizaciones. La planificación es una herramienta. Lo que pasa es que hay personas, y de pronto ustedes lo habrán escuchado en algún momento en la vida, que te dicen las personas, mira, pero para qué voy a planificar? ¿Para qué voy a planificar si todo lo que yo planifico nunca sale como lo planifico? La planificación nos permite a nosotros establecer escenarios y dentro de cada escenario nosotros debemos tomar las precauciones porque nos permite identificar problemas dentro de esos escenarios. Una planificación ideal no existe, no es, no es, no es honesto ni es correcto pensar o decir que las planificaciones reales o ideales existen. Nosotros establecemos un grupo de elementos, una secuencia lógica y cronológica de cómo queremos hacer las cosas, pero no necesariamente todo se realiza de esa manera. Entonces la planificación viene a ser, al igual que otras herramientas que vamos a ver un poco más adelante, la planificación viene a ser esa herramienta que nos permite a nosotros ser o tratar de ser predictivos sobre situaciones que pudieran generar inconvenientes dentro de cualquier proceso de trabajo. Pero cuando nosotros hablamos de un planificador de ISAGE, ya estamos hablando de otra cosa. Un planificador de ISAGE es esa persona que tiene dentro de sus responsabilidades, dentro de sus atribuciones, la observación, el control, la evaluación y el desarrollo, además de la ejecución de una maniobra de izamiento. Pero esas personas deben estar, primero, esto es una actividad multidisciplinaria. ¿Esto qué implica? Gerentes, supervisores, en algunos casos los operadores pudieran estar involucrados, gente que se dedica a la parte de inspección y calificación de equipos, asesores externos. Todo ese grupo de trabajo dirigidos por el planificador son los que se involucran en todo este proceso. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué significa ser planificador? Mira, el planificador de izamiento, es esa persona que les va a asegurar a ustedes la operación, verificando equipos, verificando carga, verificando accesorios, al personal, procesos de trabajo, la parte de mantenimiento, lo que tiene que ver con calificación, lo que tiene que ver con entrenamiento, ayuda o soporta o se complementa con la gente de prevención de riesgos laborales. Cuando nosotros planificamos o vamos a iniciar un proceso de trabajo, nosotros encontramos como primer paso la necesidad de realizar un trabajo. ¿Qué significa esto? En el caso del izamiento, nuestra necesidad sería levantar y ubicar una carga en un sitio específico. El primer paso que nosotros debemos aplicar con el tema de las herramientas es la planificación. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde? Todo escrito. Se hacen los cálculos de peso, se evalúa la carga,
en función de la carga definimos o seleccionamos el tipo de equipo que requerimos, porque es la carga la que define la grúa que vamos a utilizar. Es la carga la que me dice a mí cuáles son los accesorios, el linga, grillete o cualquier otro. Y entonces nosotros debemos empezar a coordinar, porque si la carga me pide a mí una grúa que yo no tengo en mi stock, debo coordinar el arrendamiento o la compra, según sea el caso, del equipo que yo requiero para hacer mi trabajo. Debo tener las autorizaciones, y aquí hablamos nosotros de permiso de trabajo, formatos operacionales, calificación de equipo, calificación de accesorios, calificación de personal, permisos de movilización de la grúa, evaluación y preparación del área, verificación del terreno, si hay líneas energizadas, que la empresa eléctrica quite la energía, y un grupo de elementos que deben ser planificados, coordinados y autorizados. Más allá de eso, ustedes también van a pasar al tema de observar y controlar todo el proceso. Verificar desviaciones operacionales, problemas de algún tipo que pudieran generar paradas no programadas del equipo, que pudieran atrasar la maniobra, actos y condiciones inseguras, desviaciones operacionales. Todo eso, todas estas 4 etapas, el término 1, 2, 3 y 4, con estas herramientas involucran una comunicación fluida y además involucran las normas y procedimientos que apliquen para cada caso y engloban todas las herramientas. Entonces, nosotros debemos entender, por ejemplo, y es parte de, Roberto, bienvenido, y es parte de este proceso, por así decirlo, casos y cosas que se presentan constantemente en estas maniobras. Yo les voy a contar una pequeña historia. Por allá del siglo pasado, en el 97, en el 98, estaban construyendo un estadio de béisbol en Milwaukee, Estados Unidos, Miller Park. Ustedes saben mejor que yo que esas estructuras allá en Estados Unidos son imponentes, inmensas, y requieren para su proceso constructivo el involucramiento de mucha maquinaria y mucha operación. Resulta que uno de los techos móviles del estadio pesaba 450 toneladas. Tenían un equipo y habían planificado la maniobra. La carga empezó a oscilar y la grúa se vino abajo. Mataron a 3 personas, o se murieron 3 personas. Mataron es una palabra muy pesada, porque yo creo que ningún operador de grúa o ninguna persona en una maniobra sale hoy y dice, bueno, hoy voy a matar a Marco, porque me cae mal. Le voy a dejar caer la grúa encima. No. Pero derivado del accidente, derivado del evento, murieron 3 personas. La indemnización, ojo, la indemnización por las 3 personas era suficiente dinero para hacer el estadio 2 veces. La grúa, el equipo que colapsó, costaba 10 millones de dólares. Ahora, ¿cuánto creen ustedes que se atrasó la construcción del estadio? 2 años. Si ustedes están involucrados en estos procesos, entienden que a pesar de que uno se los explica, a veces hay mucha gente que, sobre todo la gente de operaciones, no lo entiende. Lo más valioso en cualquier proyecto no es el material. Lo más valioso en cualquier proyecto es el tiempo, porque es el tiempo el que define ciertas variables económicas. Imaginen ustedes cuánto habrá costado o económicamente cuánto significó ese atraso de 2 años. Otro caso, y les pasó a ustedes ahí en México,
estaban haciendo una maniobra con un canasto y el canasto cayó y las dos personas fallecieron. Si hubiesen planificado la maniobra, si hubiesen dado cuenta que el grillete que se utiliza para colocar el canasto o conectar el canasto a la grúa debe ser de 4 piezas, con tuerca, con pasador, o sea, debe ser un grillete de seguridad. Resulta que no estaba instalado. Entonces, cuando tú evalúas elementos de ese tipo, de esa trascendencia, es importante que todos estemos alineados. Un grillete fue la diferencia entre la vida de dos personas. En el caso de Milwaukee, el apuro, la prisa por cumplir los lapsos hizo que las personas se expusieran a velocidades del viento mayores a las calculadas y permitidas por el fabricante. La carga empezó a oscilar, la oscilación fue tal que se estima que la carga ganó en peso por inercia 15% del total de la carga como tal. Entonces aquí viene el tema. Ok, a veces fallan las maniobras por falta de supervisores, falta de supervisión. O sea que si contratamos 20 supervisores, la maniobra camina bien. O estamos hablando de negligencia en la supervisión. O estamos hablando de una evaluación del proceso deficiente. Y todo eso, cuando tú llenas, cuando tú preparas tu procedimiento de trabajo, y preparas y verificas el paso a paso de lo que vas a hacer, situaciones de ese tipo pueden ser prevenidas. Porque la planificación, y pueden buscar la norma ASME P31, acaba de salir la 2019, que es la norma de planificación de izaje. Ah, bueno, pero es que ¿cómo va a haber falta de comunicación si todos tenemos teléfono y en el teléfono tenemos WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter, Instagram? Y ahora los que juegan Among Us también tienen cómo comunicarse. El tema no son los medios. O sea, el problema de la comunicación no son los medios de comunicación. Medios hay muchos, señales, tienes banderas, hay gritos, puedes usar radio, teléfono, bocina, señales, manuales. El tema no es ese. El tema es el mensaje. El tema es la información que estamos transmitiendo. Alguna vez les habrá pasado, que los mandaban para la bodega, para la tienda, y le decía, mire, tráigame 3 kilos de tomate, 2 kilos de cebolla y 5 kilos de papa. Entonces le preguntaban a uno, ¿entendiste? ¿Y qué respondía uno? No respondía sí, yo entendí. Ajá, ¿qué fue lo que te dije? Entonces uno termina trayendo 5 kilos de tomate, 3 de cebolla y 2 de papa. Porque uno dijo que había entendido. Y esa es la respuesta clásica. Esa es la respuesta clásica que ustedes van a recibir de muchas personas en campo cuando ustedes le pregunten si les fue divulgado el plan de izaje, si tienen la ficha, si el operador tiene la ficha de izamiento, o si el rigger, el aparejador, tiene la ficha con los accesorios requeridos, con el diagrama de aparejado, el arreglo, pues, lo que uno llama el arreglo. O sea, atento con estas cosas, porque nosotros debemos evaluar un grupo de elementos en la planificación del izaje. ¿Quiénes son las personas involucradas? Dependiendo de la estructura, y del tamaño del proyecto, tú pudieras tener un equipo multidisciplinario de hasta 15 personas, pero hay trabajos que son más pequeños. El operador, ¿cuál es el perfil del operador? ¿Qué tipo de operador es el que necesitamos? ¿Cómo fue la verificación del equipo? ¿El equipo fue calificado? ¿Tiene los mantenimientos al día? ¿Cumple con el estándar?
El área fue preparada, la caminaron, la verificaron, la revisaron, hicieron los estudios necesarios. Tienen claro los elementos de nivelación y estabilidad. Los cálculos los hicieron. Están claros en la información de la tabla de carga. Calcularon los accesorios. Evaluaron los elementos de seguridad. Yo recientemente estaba haciendo una actividad y me doy cuenta que la grúa, que era una, ¿cómo que le llaman ustedes? Una grúa Titán, un boom truck, camión, una grúa sobre camión comercial, no tenía el indicador de ángulo de la pluma, un dato muy importante a la hora de hacer cálculo de tabla de carga. Entonces, el cristiano en cuestión ubica la carga, ubica la pluma, perdón, a cierta distancia y a cierta altura. Y le digo yo, mira, ven acá, ¿cuánto puedes levantar tú en esa configuración de la grúa? O sea, el tipo sin pestañear, como 25.000 libras. ¿Y de dónde sacaste tú ese número? O sea, el perfil del operador es muy importante. O casos como cuando le preguntas tú a un operador, mira, ¿cómo sabes tú si la grúa va a colapsar? Es que a mí me da un frío en la espalda y cuando está a punto de llegarme al cuello, ahí es que la grúa va a colapsar. O sea, ahí es cuando yo paro la maniobra. Esas son respuestas que no son aceptables y que debemos tener nosotros bastante atención a esas cosas. ¿Por qué? Esto es lo primero que nosotros deberíamos recibir cuando, o deberíamos hacer cuando vamos a planificar un izamiento. Una perspectiva general tipo isometría que yo pueda más o menos evaluar dónde va y dónde está la carga, dónde va o dónde voy a, o cómo puedo posicionar el equipo. ¿Por qué? Porque de aquí yo saco algunas medidas. O sea, yo voy a necesitar una grúa que me dé a mí por lo menos 30 pies de radio. Cuando levanto la carga del transporte, y obviamente al ser menos radio, para poner yo mi carga en su sitio. Yo necesito saber las distancias de los parámetros verticales que están cerca de mi equipo. Yo necesito saber cuánto voy a girar yo. Aquí pueden ver ustedes una maniobra 270 grados. ¿Y estos datos de qué me sirven? O la diagramación de qué me sirve. Ah, bueno, si yo tengo aquí mi diagrama de accesorios, el Fin Fan Region Detail, ¿ok? A mí me da la posibilidad de saber cuánta altura voy a tener yo y en función de eso definir el alcance de la grúa en función de la longitud de pluma. Y si tengo el diagrama, de aparejado, puedo ver que necesito 2 y 4 son 6 y 4 son 10 lingas. 3 spreaders. Necesito 3 spreaders. Y aquí son 4, 8, 12 y 4, 16 grilletes. Entonces, si tú agarras a tu aparejador, a tu rig, y esto es una ficha, esto se hace una ficha, ítem por ítem, medida por medida. Tú le dices a tu rigger, mira, yo necesito que busques 16 grilletes y que me traiga 10 lingas y 3 spreaders. Y las lingas son tantas de este diámetro, 4 de este diámetro, 2 de este diámetro y de esta longitud. Y se van a ubicar de esta manera. ¿Ustedes honestamente creen que puede haber alguna posibilidad de que haya un accidente? Sí, sí hay posibilidad. Porque estas actividades no son infalibles, pero reducen sustancialmente la posibilidad de la ocurrencia de un evento. Yo a veces no entiendo si es que las personas que tienen los manuales de las grúas, las personas que hacen los cálculos de izamiento, es tipo Guerra Fría, pues, y es un juego de espías porque todo es un misterio. El manual es un misterio, el proceso es un misterio. Entonces, esto es el hombre de la pistola dorada contra
007. Entonces uno les pregunta la información, mira, ¿dónde está el manual de la grúa? No, lo tiene el gerente guardado en una caja fuerte en su casa. ¿Y eso qué hace allá? ¿Sabían ustedes que el hecho de que los papeles del equipo no estén en campo impiden la calificación del equipo? Y que además no pueden hacer ninguna maniobra, porque si no tenemos las tablas de carga con los descuentos y las recomendaciones del fabricante, tú no puedes hacer la maniobra. ¿Y cuándo nos damos cuenta nosotros de eso? Cuando estamos haciendo el proceso de planificación. Hey, ustedes pueden pasar un año planificando un izamiento que va a durar un día. Ustedes pudieran pasar 6 meses planificando una maniobra que va a durar media hora. Ese es el tema que ustedes deben evaluar si van a estar en este mundo. Igualmente, tú debes conocer cuáles son las maniobras básicas del equipo que tú tienes. Es 360, es 180, es lateral, puedo trabajar hacia adelante, puedo trabajar hacia atrás, el contrapeso es fijo, el contrapeso es variable. Son elementos que ustedes tienen que tener claros. Los diagramas de carga, puedo hacer pick and carry, no puedo, puedo trabajar sobre llantas o no puedo, cuánto es el porcentaje de trabajo en función de la estabilidad, 85 sobre estabilizadores, 75 sobre llantas, cuántas extensiones de los estabilizadores tengo, a 0, a 75, a 50, a 100%, todas esas variables. ¿Cuál es el alcance de mi grúa? Para eso hay tablas de alcance que están en los papeles. Y los planificadores o los involucrados en el proceso de planificación deben tener claro cuántas secciones de la pluma hay o del boom, cuál es el alcance máximo de la grúa. Ojo, el jeep o la extensión es un accesorio, no es parte de la grúa salvo se coloque. El alcance máximo es lo que la pluma sin la extensión tiene, pero las extensiones pueden tener 0, 15, 30, 45 grados de compensación y pueden tener 1, 2 o 3 piezas de extensión y estuviéramos hablando de hasta 12 configuraciones diferentes. Y esa información debe estar clara en el grupo de trabajo previo a la maniobra. Las tablas de carga pueden ser mixtas. Aquí tú ves alcance, ves arreglos de compensación y también estos puntos que ven ustedes acá son la carga que pueden levantar en esa configuración. También están las tablas tradicionales en base al radio, en base al largo de la pluma. Ojo, cuidado con esto. Todas las grúas no tienen la misma tabla de carga. Más hay una grúa que no tiene tabla de carga, que es la grúa puente. Trabaja con capacidad máxima. La grúa torre trabaja solo con desplazamiento del trolley, del carrito, en función del radio. Eso es lo que limita su capacidad. Entonces, cada equipo tiene sus tablas y sus especificaciones. Cada equipo tiene sus normas. Tú vas a trabajar con grúas móviles B35 de ASME. Tú vas a trabajar con grúas torres B33, grúas de pedestal B34, brazos articulados 22, grúas puente, tróleo diferenciales AME B32, 16, 17, y esa información debe ser manejada. Ustedes van a utilizar en su maniobra equipos auxiliares, plataformas de elevación móviles de personas, manlift, montacargas, telehandler. Si los requieren, deben también cumplir con ciertas características. Los accesorios, que es el lado flaco de la maniobra. ¿Cuál es el mantenimiento? Están certificados. Ojo, certificado de operatividad según ASME B3026 o ASME B39. Lo que te vende, el certificado que te manda a ti el fabricante es un certificado de calidad o de garantía, pero no es de operatividad. Todos los documentos, cuál es la selección,
¿Cómo se deben calcular los accesorios? Porque los accesorios deben ser matemáticamente obtenidos, no como pasa en muchos casos, que mira, tráeme una eslinga. Entonces el tipo se aparece con una eslinga de cadena de 2 pulgadas de 40 pies. Tráeme un grillete. ¿Cuál te traigo? El más grande. No es la manera. Igual, no solamente el tema de que las eslingas se calculan. Las eslingas se calculan en base a 2 variables. Al esfuerzo que realiza en función del ángulo en el que está y al arreglo que tú vas a hacer. Si es vertical, si es en shock o ahorcado o lazo, si es cesta o canasto, cuáles son los ángulos, cuáles son los factores de seguridad, cuáles son los factores de carga que tiene cada tipo de eslinga. ¿Por qué? Porque los ángulos influyen en la capacidad y reducen el esfuerzo, es mayor y reduce la capacidad de la eslinga, fortaleciendo la posibilidad de que la eslinga quiebre. Igual con estos cálculos, ustedes pueden seleccionar grilletes, pueden definir la fortaleza del anclaje en función de si es fabricado o no, y un grupo de elementos que ustedes tienen que evaluar. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros hacemos este proceso de planificación es para evitar cosas como esta. Yo creo que si Franklin está viendo esta foto, se debe estar riendo en este momento. Por si acaso. Sí, eso ocurrió en Caracas ya hace algún tiempo. El chico, Estaba yo en el pozo vecino de donde ocurrió el accidente. bueno, el chico excelente. ¿Te acuerdas del chico excelente? Sí, sí me acuerdo. Bueno, esto apareció en Tangas Monkey. Sí, ciertamente. Continuamos entonces. Mira, los accidentes son costosos, ¿no? No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta. Pero, ¿cuáles son los costos reales más allá de la carga o del equipo? Porque los costos tangibles son sencillos. Tú vas a tener sanciones penales, civiles y administrativas. O sea, vas a tener multa, vas a tener que pagar indemnizaciones, pudieras ir preso inclusive. Y el prestigio y la imagen de la empresa. ¿Te imaginas que tú pierdas un contrato por un accidente? Simplemente porque no verificaste la calidad o el tipo de accesorio o la condición en la que estaba el accesorio. O porque el cable estaba deformado y decidiste no verificarlo o no reemplazarlo. Son muchas las cosas que debemos ver. Por ejemplo, conceptos como izamiento crítico. Un izamiento crítico no es más que una maniobra de alta dificultad o alta complejidad que es definida por la planificación o por la empresa. O sea, ustedes, si llegan a ser planificadores o si se certifican como planificadores, son los que definen si el izamiento es crítico o no. Algunos ejemplos: carga bruta mayor a 90% de la capacidad nominal del equipo, o una carga bruta mayor a 50 toneladas, más de una grúa. Por ejemplo, trabajar cerca de líneas energizadas, pero es el grupo de planificación o el planificador de la maniobra el que a final de cuentas puede decidir o no si la maniobra es crítica. Oye, yo tengo clientes que trabajan al 65% de la capacidad de la grúa. Si pasa de allí, ellos lo consideran crítico, pero esa es su casa. Son ustedes quienes definen eso. Todo. ¿Qué busca? Todo en este mundo. El izamiento se evalúa, todo se analiza, todo se revisa, se documenta, se establece a través de un procedimiento y se discute. Todos deben estar informados. ¿Ok? Queridos amigos, muchas gracias. Nos hemos terminado, no se vayan. Quiero invitarlos muy especialmente. Estamos casualmente proyectando ahora para el mes de diciembre la certificación para planificación de maniobras de izaje con el apoyo de Grupo Benítez y nosotros, Central American and Caribbean Industrial Training Center, con el aval de la Universidad Lux y la ONTEC.
pero además con estándares OSHA, ASME y ANSI. También estamos apoyados por AMISI y por, siempre se me va el otro nombre, ¿vale? La otra organización que es la Asociación de Dueños y de Grúas. Roberto, ¿estás por allí? AGEDI. Gracias, hermano, gracias. Se me fue un poco la cuestión. Yo les quiero echar el cuento, ya que Franklin está aquí, ¿verdad? Ya que Franklin está aquí, yo les quiero echar el cuento de esas dos grúas en Caracas. Resulta que tenían que bajar una viga de 60 toneladas. Este accidente está harto conocido en todas las redes, en todos los programas de video escalofriantes y cosas así. Pero la grúa que tenían que utilizar no estaba en Caracas, estaba en Guatire. Guatire es un lugar que está como a 1 hora de Caracas. Pero el chico excelente, o sea, el supervisor de la maniobra, dijo, bueno, pero si yo tengo una grúa de 80 y una de 40, 80 más 40 son 120 y 120 más que 60. Por no esperar un día. Entonces el hombre monta su carga, la grúa más pequeña, que debía haber sido más precisa, patinó el freno, por así decirlo. Toda la carga, todo el peso se trasladó. Obviamente, al bajar más rápido, la carga se desplaza hacia un sitio, la grúa, como ustedes ven en el video, colapsa y la carga cae, la viga cae dentro de la boca de visita, dentro del hueco, y obviamente toda la carga fuera de la tabla de carga se trajo la otra grúa. Gracias a Dios, no se murió nadie. Gracias a Dios. Pero por no planificar o no tomarse el tiempo requerido, tú perdiste allí una grúa que te cuesta más o menos $1.000.000, $1.500.000, que es la más grande, y una grúa de $700.000, $600.000, que es la más pequeña. Todavía si las compran usadas, es un pocotón de plata. Y la carga, y la pena, porque ese video se hizo viral. Roberto, ¿quieres agregar algo? Sí, Ronnie. Antes que nada, pues buenas noches, buenas tardes a todos. Y para comentarles algo de AMISI. AMISI es la Asociación Mexicana de Instructores de Seguridad Industrial. Es con la cual trabajamos de manera en equipo, a veces en conjunto, y somos socios también. Y también de la Asociación de Grúas, Equipos y Dispositivos Industriales, que es el AGEDI, ¿verdad? Que también somos socios, y que estas empresas, más las otras instituciones, perdón, que nos has comentado, pues estamos en equipo de alguna manera, con el visto bueno de estos amigos, para poder ofrecerles esta certificación de planificadores de izaje. Y esperemos que pues ver a todos aquí los amigos en esta oportunidad. Y pues bueno, pues aquí estamos invitándolos con mucho gusto. La actividad de verdad tiene lo suyo, puede ser de su interés y además es bastante clarificante sobre ciertos temas. En cualquier caso, se pueden comunicar con el señor Omar Izaguirre, quien es el responsable y el coordinador responsable de las actividades. Y bueno, si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, podemos entonces iniciar. Me gustaría, Ronnie, que nos comentaras cómo está el grupo del diplomado. Pues
Tú sabes que se ha formado este primer grupo para el diplomado de supervisión de izaje y que pues yo he platicado con pues, casi todos los participantes y pues están muy contentos, ¿verdad? Muy entusiasmados de esta oportunidad en la que están trabajando. Pero tú que estás directamente trabajando con el grupo, coméntanos cómo van, qué podemos esperar de este Bueno, equipo de trabajo. bueno, mira, Roberto, primero la primicia. Yo creo que esto es un tema interesante, que es la primicia. O sea, no existe, no hay, por lo menos en el continente americano, no hay otra actividad de ese tipo. El diplomado de supervisores de izaje que estamos desarrollando a través de los mismos avales, por cierto, eh, ha sido de verdad muy agradable ver cómo gerentes y dueños de grúas, de empresas, de empresas ligadas al ramo petrolero o del área de fabricación y manufactura de accesorios, por ejemplo, se han sumado a esta actividad. Tenemos 24 personas en el diplomado. De verdad que ha sido, pero sorprendente la receptividad. Ya a estas alturas vamos a ver, ayer arrancamos con el módulo de accesorios y izamiento. Próximo lunes trabajamos eslingas y debe estar arrancando la parte de planificación para diciembre e inspección para enero. El diplomado cierra el 18 de enero. Yo, por ejemplo, he quedado de verdad muy contento de ver la disciplina y ver el compromiso de las personas con la actividad. Eh, de verdad que fue una idea bien interesante que desarrollamos a través del Grupo Benítez y de nosotros acá en la República Dominicana, porque en este momento, por si no lo saben, yo les estoy hablando desde Santo Domingo, en la República Dominicana. Entonces, en ese caso, es importante que investiguen y que evalúen con estas personas la posibilidad de que transmitan información o sus experiencias. Armando, el próximo grupo del diplomado, la segunda corte, está programada a finales de febrero, principios de marzo. Comunícate con Omar y te podemos apoyar en ese caso. Y de verdad, mira, la actividad tiene de todo un poquito. Quien pase por ese diplomado y luego no sepa cómo supervisar un izaje, hermano, es imposible. De verdad que sí. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, son tan amables. Si Ronnie, no, dígame, Franklin. yo pienso que es importante también, pues, aclarar, que el tema del mantenimiento, inclusive previo, porque eso es bien importante, ¿no? El tema de las bitácoras de mantenimiento, inclusive como lo indica la norma ASME también de los mantenimientos que se le deben hacer en el periodo que lo indica la norma, en cuanto a las tornamesas, en cuanto inclusive no solamente el mantenimiento que se cumple con el mantenimiento, sino que también debe de tener el mismo proceso. Cuando hablamos de procesos, es la trazabilidad que se debe tener al nivel de los pernos y todo quién lo hace y toda esa documentación para poder, pues, digamos que evidenciar que sí se hizo de manera correcta. No, y aquí además en algunos casos, Franklin, las planificaciones de izamiento son permisos de trabajo. Algunas organizaciones los tienen definido como un permiso de trabajo. Otras organizaciones lo tienen inclusive como un procedimiento. Pero además, siendo una norma, porque AMP 31 es una norma, también es, o debería ser, vamos a estar claros, las normas existen, pero no todo el mundo le hace caso, claro. Pero en muchas organizaciones, por lo menos lo que es industria petrolera y minería particularmente, o algunas organizaciones de consumo masivo, izamiento de carga el plan de izaje es un permiso de trabajo. O sea, si no hay plan de izaje, no hay maniobra.
Sí, lo que sucede con eso, Ronnie, es que inclusive dentro del plan de izaje, por lo menos lo que yo he podido observar acá es que muchos, como se dice aquí, agarran el plan de izaje, lo rellenan, lo palomean, que es como ponerle el visto bueno y listo. O sea, no se detienen verdaderamente a verificar cuál es el radio óptimo del cual se está trabajando, cuál es el radio final, cuál es el radio de trabajo, cuál es el ángulo en que se va a utilizar, porque a muchos inclusive para poder ganar el radio lo que hacen es telescopar con con la carga. Y sabemos que obviamente, aunque algunos fabricantes te indican que se pueda telescopar, pues no es lo correcto. Es que es peor todavía, porque entonces la tecnología nos está jugando en contra. La gente se ha vuelto excesivamente dependiente de los equipos que tienen computadoras y se les ha olvidado que las computadoras se descalibran, que los sensores se dañan. Entonces, ya el proceso análogo, aunque las organizaciones que calificamos operadores, seguimos trabajando con el proceso análogo, la gente simplemente, si no tiene todo claro, se pone creativo. La planificación es un documento que deja todo por escrito, donde es un acuerdo de todo el grupo de trabajo y donde todos los especialistas en diversas áreas eh, hacen un acuerdo, por así decirlo, y todos firman. Entonces, hay muchos malos hábitos. Y mire, yo me acuerdo cuando yo era más joven que yo me sabía hasta 50 números de teléfono de las personas que me interesaban. Entonces, hoy en día me sé el mío y apurado. Y Dios libre que no haya registrado mi correo Gmail o iCloud para el teléfono, porque nos hemos vuelto dependientes de esos temas. Los procedimientos están para obedecerlos. Las normas están para obedecerlas, no para discutirlas. Entonces, si tú le permites o si tú le dejas espacio al operador, al supervisor o al grupo de trabajo de que se pongan creativos, lo van a hacer, porque ellos no piensan como el planificador o como nosotros. Ellos piensan en lo único que ellos están claros, que es agarrar la carga y ponerla en su puesto. Ellos piensan así y salen cada mañana, llegan cada noche y es así. ¿Ok? Julio, el señor Omar Izaguirre te puede brindar esa información con más detalle. En el caso de Jorge, sí, podemos compartir perfectamente el video, no hay ningún inconveniente. A mí, Franklin, esta maniobra, esta señal, esta maniobra en grúas telescópicas, de subir la pluma y bajar la carga, a mí no me gusta. Se puede hacer porque la norma lo permite, porque el fabricante lo permite. Pero en lo personal, esto es, hermano, paso a paso. O subes la pluma o bajas la carga. Estamos totalmente de acuerdo, 1 a 1. Ahora, gente que le gusta con la carguizada extender el boom o retraer el boom, eso no se puede hacer. No, Pero eso la está norma totalmente prohibido. Pero la norma no te menciona yo ya el procedimiento del de señas, no es por qué estar inventándolas. No, Julio, el tema no es que la seña esté o no esté. O sea, sí se puede. La seña existe, la maniobra existe y los fabricantes la permiten porque es una maniobra que existe. Pero a mí, y vuelvo y repito, personalmente, yo en campo, operacionalmente hablando, yo no la hago. Porque para mí no es confiable, pero eso es un criterio personal. La norma dice que lo pueden hacer. Lo que tú no puedes hacer es extender el boom con la carga izada, porque estás cambiándome el radio de trabajo, me estás cambiando la longitud de la pluma. Entonces, si tú haces una planificación conmigo y tú tienes un radio inicial de 29 y pasas a uno de 27, en algún momento vas a tener que parar, bajar la carga y ajustar esos dos pies. Pero, sin embargo, cuando tú retraes el boom cargado, tú estás ganando capacidad. Pero si tú extiendes el boom cargado, estás perdiendo capacidad. Entonces, esto es un tema que debe ser discutido, planificado por el grupo de trabajo
en función de definir cuál es el camino y cómo se va a hacer la maniobra. No sé si me entienden. Sí, está entendible. Mira, yo me encuentro en Ciudad del Carmen, Campeche, lo que es la zona petrolera, acá en México. Desafortunadamente, cuando se van a hacer los izajes de las estructuras, llámense subestructuras, plataformas completas, jacket, se van, como dicen por acá, con el muerto. Nada más se vacía la información porque ya el contratista, Pemex, te está exigiendo tu documento. Entonces, como mencionan, no es gente experimentada Eso es un saludo a la bandera, Julio. y se van dando ellos cuenta de que si tú vas a levantar una viga de tantos metros, la carga, la pluma de la grúa, se da el tonelaje. Ellos se van sumando las vigas que conforman la estructura y van sumando el peso neto, cuando están tomando en cuenta todos los accesorios, contrapesos, arreglos de izaje, llámense. Hay un N, mira, hay una N cantidad de cosas que hay que evaluar y que la gente a veces no lo toma en cuenta. Y uno se los dice. Lo que pasa es que yo soy prevencionista de origen, ¿no? Entonces, yo lo veo desde el punto de vista preventivo y también lo veo desde el punto de vista de maniobra. Pero hay inclusive prevencionistas que se prestan para simplemente marcar papel y llenar papel. ¿Hasta cuándo hacen eso? Hasta cuando pasa el accidente. Hasta que pase algo. Entonces ahí, Julio, y yo quiero ser muy honesto en este caso, cada quien tendrá que agarrar lo que le toque. Cuando se investigue el accidente y se den cuenta de que no se cumplieron los estándares, a pesar de que los papeles están llenos, ahí bendito. Pero desafortunadamente no se van con el llenador, se van con el que firma el último, aun cuando se están avisando con tiempo de que es un procedimiento no válido. Yo no están firmo, tomando yo no en cuenta firmo muchas ni un cosas. cheque, yo no firmo ni un cheque si no sé dónde viene. Bueno, es que El desafortunadamente, papel aguanta todo. desafortunadamente, a veces por las prisas, por las exigencias, sale mal y sí me ha tocado ver algunos accidentes. Bueno, yo trabajé en Venezuela con petróleo, Julio. Y a mí me pasaba que empezaban, no, mira, que ando apurado. Apúrate, apúrate. Hermano, si usted está apurado, váyase para la Fórmula 1, que ya siempre andan apurados. Aquí se hacen las cosas en los tiempos que se deben hacer. No, pero es que a mí no me sirve así. Hermano, renuncie y monte su empresa y haga lo que usted quiera con su empresa. Pero aquí o baila o me llevo el radio. Y eso es un tema también de ética profesional, eso es un tema de compromiso y eso es un tema de integridad inclusive. Aquí estamos hablando de problemas grandes, de situaciones complejas. ¿Ok? Entonces, yo, el poco espacio que trabajé en el Golfo, Julio, luego de mi tercera guardia en la plataforma, que me dijeron si me quería quedar, les dije que no. Porque yo no iba a estar en el medio del Golfo de México cogiendo palos. Entonces le dije, mira, búscame la corona de púa, búscame la antorcha y el librito y me pintas de verde. Pues yo lo que estoy aquí es de adorno. Y si pasa algo, me van a meter preso en un país que no es el mío. Sí, así es. Entonces, mucho te quiero, cilantro, pero no tanto. Y más en los tacos, ¿no? No, por eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, Julio. Entonces, el tema en este caso es que la gente cree que porque la grúa es de hierro y grande y no le pasa nada. Al contrario, entre más piezas tenga un elemento, más posibilidades de falla hay. Pero de hecho eso se da aquí con las empresas que el personal es meramente mexicano. Me Eso tocó pasa, trabajar. Julio, no te asustes, y eso pasa en No, Ecuador, eso sí, pasaba pero en me tocó Venezuela, trabajar eso con pasa en todos lados. una empresa que traía tripulación norteamericana y principalmente en las grúas. Créeme que esas personas, en tanto no tuviera su plan de izaje y todos los procedimientos, no prendían ni la grúa.
Digo, pero si un gringo es un ser humano que llega en el carro a una intersección y si el semáforo se daña y se queda en rojo, ahí se muere. Porque es entender que hay cosas que lamentablemente nosotros no tenemos. O sea, y digo nosotros los latinos, yo a nivel personal trato de ser disciplinado, pero es que a nosotros nos conquistó el país europeo equivocado. Los españoles son los primeros que decían, se acata pero no se cumple, o sea, con las leyes. Pues sí. Pero nosotros también somos responsables de que ese tema cultural latino, porque eso no es un tema exclusivo de México o de Argentina o de Venezuela o de Colombia. Eso es todo, papá. Porque en Belice no hablan español, pero son igualitos. En Centroamérica es el mismo rollo, en el Caribe es el mismo rollo. Tú vas para la Bahama y es el mismo rollo. Pero somos nosotros, los profesionales que nos dedicamos a esto, que debemos hacer un esfuerzo por evitar esas cosas. Ahora, Julio, yo te digo algo. Una de las primeras lecciones que aprendí yo como prevencionista, yo hice mi reporte, hermano. Yo te dije a vos esto. Si no hiciste caso, ya yo cumplí. Es triste, pero cierto. Así como suena, ¿no? Sí, sin anestesia. tienes Sin un anestesia. respaldo de lo que estás haciendo, una previsión, ¿no? Y Que si no, simplemente y no si acataron, no, pues. y si veo que de verdad, como me pasó en esa plataforma, si veo que por mucho dinero que haya de por medio, y hay cosas más importantes que el dinero, acuérdense de esto. Y sí, es difícil, pero es verdad. Yo preferí dar 2 pasos para atrás. Ronnie, Dígame. eh, yo pienso que también uno como profesional en el área de prevención y en el área de aislamiento, pues tienes que tomar en cuenta y trabajar con mucha, ¿cómo se puede decir? Psicología para poder crear la conciencia y poder romper esos paradigmas que realmente, como dice la persona que me antecedió, pues sucede mucho acá en México. Y no solamente en México, en Venezuela también lo vi, en Panamá también lo vi. Entonces, quiere decir que obviamente apoyando tu moción es simplemente crear estrategias para poder a su vez suceder luego en la conciencia y poder transformar obviamente ese pensamiento. A mí, Nos va a costar muchísimo, claro que sí, porque a los mí que en tenemos la Venezuela, conciencia. Franklin, a mí en Venezuela trabajando en Bocán, un operador me dijo, yo voy a operar la grúa como yo quiera. Tenéis razón. Mira, sacame al gruero y a la grúa, tráeme otro. Anda a operarla como vos queráis, pero allá. Aquí no. Sí, a mí me sucedió lo mismo Aquí no. casualmente en unos proyectos en Los Teques y en Caracas. Bueno, porque yo puedo entender el tema de los paradigmas, Franklin, yo puedo entender, y yo soy una persona muy dada a explicarle, a conversar con la gente, a hacer muchas cosas. Pero en estos temas o bailan o me llevo el rango. Lo Sí, siento mucho. estamos claros, Ronnie. Obviamente tú no puedes permitir una acción como esta, pero digo desde el área de prevención, porque no solamente se refiere al área de, obviamente, cuando ya estás con la maniobra, sino lo que aportamos previo a las maniobras, ¿no? Acuérdate que yo era prevencionista primero que cualquier cosa, Franklin, Igual que yo. todavía lo soy, pero tienen la mala suerte que yo soy un prevencionista especialista en grúa. Ese es Ya el somos problema, dos. ¿entiendes? Entonces, o bailan o me llevo el radio. Hay cosas, hay momentos en que uno tiene que ser empático, ecuánime, uno tiene que tratar de ser flexible, aplicar técnicas de coaching, observación conductual, el safe start, el stop, y hay momentos que no. Hay momentos que aplicar la ley marcial. Para aprender a mandar, primero hay que aprender a obedecer. Si no eres capaz de obedecer, no eres capaz de mandar. Y como las normas no son negociables, ahora,
No se sientan mal. Eso es normal, eso pasa en todos lados. No se preocupen. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, queridos amigos, es un gusto, de verdad, un gusto, un placer y un privilegio poder compartir un tema que me apasiona tanto como es el izamiento y además meterle el piquete de prevencionista. Espero verlos pronto en alguna actividad. Ojalá tengan la oportunidad de aprovechar estas actividades que tienen un perfil bien alto, bien profesional y que busca además brindarles las herramientas para que ustedes puedan aportar con un conocimiento concreto del tema, porque esa es otra cosa interesante. Yo me metí en el mundo de las grúas porque siendo prevencionista hice un comentario totalmente desacertado y pasé la pena de mi vida. Y ese día dije que eso no iba a volver a pasar. Entonces, aquí estamos. 20 años después seguimos en lo mismo. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Y bueno, quienes quieran el video, en el transcurso de la semana se lo pueden pedir al señor Omar Izaguirre con total confianza. No hay ningún inconveniente. Omar, ¿vas a comentar algo? No, nada más, muchas gracias por todos por asistir. Cualquier información, con todo gusto, me la pueden ahí, me pueden preguntar. Tienen mi número. Si no, en el flyer está ahí, o en la página de Benítez, o en la página de OnTech, ahí podemos atenderlos. Gracias. Que tengan muy buenas noches.